¿Qué tal? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día, sí, más o menos en los 90, después estuvimos en Radio San Borja mucho tiempo. También, pero digo, en en Libertad, ahí el non plus ultra, el director, sí. Era su amigo Rolly Cadillo, Claro, ¿no? Que en paz descanse. Sí. Usted era mayor de la policía en actividad, sí. Pero yo decía, ¿por qué lo invitan a cada rato al señor Castro? Parece un caserito. Y resulta que Jorge Castro, mayor de la policía, era un contestatario. Sí, claro. ¿No? Y por eso Rolly lo convocaba, porque movía, digamos, nuestra audiencia. Bueno, han pasado tantos años, Jorge, usted luego ya se dedicó al tema del derecho, usted estudió y luego se recibió y es abogado, y ha defendido algunas causas importantes, algunas incluso que han trascendido lo mediático, el tema de los Crucillat, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero no nos vamos a abocar a eso. Yo quería una opinión suya, porque usted conoce, de repente está mal dicho, pero conoce al monstruo por dentro. ¿Qué cree que está pasando en la Policía Nacional y si de verdad se está produciendo una suerte de manoseo de parte del gobierno? A ver, la policía siempre ha tenido un problema cada vez que se cambiaba de gobierno o había unas nuevas elecciones, siempre existía la posibilidad de reformarla. Y esto viene de muchos años atrás. Después del golpe de Estado del señor Velasco y el incidente del 5 de abril, se generaron algunas situaciones que posteriormente dieron origen a que entre el señor Belaunde y se inicie una reforma de la policía para implementarla, porque se venía el tema del terrorismo, que nosotros tuvimos conocimiento en los años aproximadamente 78. ¿Y esa reforma funcionó? Creo que no, ¿no? No funcionó porque nos encontramos con el terrorismo que ya estaba, digamos, en ciernes de reventar, de salir a flote, con el caso Chuchi, cuando quemaron las ánforas en Huamac. En esa época eran la PIP, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Y la Guardia Republicana. Las tres instituciones, cada una tenía su propia organización y propias funciones y tenían unos reglamentos específicos. La policía, básicamente la Guardia Civil en ese entonces era para conservar, digamos, la cuestión preventiva del orden. La Policía de Investigación es una policía de investigación, como su nombre lo dice, y la Republicana un poco para cuidar fronteras y penales. García los junta, ¿verdad? Ahí viene el asunto. Nosotros, cuando vamos a enfrentar a Sendero, empezamos los 3 primeros años y nosotros no teníamos un comando unificado, cada uno se iba por su lado, y las Fuerzas Armadas también por su lado. El comando conjunto no abarcaba del orden interno, había una constitución antigua. Consecuentemente era necesario hacer algo para unificar las fuerzas, porque era obviamente un desperdicio de energía y de recursos para enfrentar a Sendero Luminoso y a MRTA. Así entonces nos prepararon a 50 oficiales de la policía, entre la que yo estuve en ese cargo, y luego me llamaron, me dijo, bueno, ya te preparamos, pues hemos invertido, ahora te vas a Ayacucho. Y me mandaron a Ayacucho por 3 meses y me quedé 3 años. A la mala. A la mala. Entonces enfrentamos una situación en donde yo tengo que reconocer, yo peleaba con un chisguete que le llamábamos nosotros y un revólver viejo contra una idea. Como comprenderás, un arma, una bola o lo que fuera, un pirulo o una piedra, no mata la idea. Era muy difícil. Tremendamente difícil. Tremendamente difícil, pero por otro lado, a nosotros en la policía nos prohibían totalmente que estudiáramos lo que era la política, digamos, del socialismo, la política del comunismo, y todas esas cosas que en el mundo ya se venían llevando hacía 50 años atrás. La policía no podía, porque era delito, porque se politizaba y te dan de baja. Obtuso, ¿no? Y luego teníamos que enfrentar a ese punto. Entonces yo... por eso mismo tenían que conocer. Si no conoces la ideología, ¿cómo claro. Es una idea contra otra idea? Claro. Si no, no sirve. Bueno, nos encontramos con ese problema, y otra de las cosas que te tengo que confesar, estando en la zona, yo buscaba dónde estaban los campamentos de los terroristas. No había ni uno. ¿Pero dónde? Buscamos las cuevas, las cavernas, los estrechos, nada. En la selva, nada. ¿Sabes lo que ha ocurrido? Tengo que confesarte, 40 años después. Sí. Eran los soldados desertores con sus fusiles que se iban al campo, se juntaban y regresaban al cuartel y nos enfrentaban con nosotros. ¿Te imaginas eso? Increíble. En esas circunstancias han muerto 5.000 hermanos policías, que nadie los reconoce como héroes de nada, ni de la democracia,
ni del pueblo, de nada. Abandonados totalmente, incluyendo su familia. Consecuentemente, yo que estuve en esa guerra tuve que ser contestatario, pues. Claro. Porque yo he estado allá. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando del 83. Gobierno de Belaúnde. El gobierno de Belaúnde. Al señor Belaúnde se le decía que aquí había problemas serios y que tenía que enfrentar. No, dice, estos son agujeros. No pasa nada. Destruían carreteras, puentes, las instalaciones policiales nos agarran a dinamitazo limpio y nosotros no teníamos ni siquiera municiones, teníamos que comprar nuestras balas. Eso ocurre hasta ahora, me parece. Por eso, pues lamentablemente esto no ha cambiado por más reorganizaciones que existan. Entonces, a partir de estas situaciones, yo me endurecí totalmente porque no me parecía que entre hermanos nos estábamos matando y que los políticos no hacían nada. Así las cosas pasaron, se forman los comandos políticos militares, toman la posesión, se demoraron 3 años para entrenar, para desplazar pertrechos, cosas, instalaciones y a enfrentar políticamente a Sendero Luminoso. ¿Ya estamos hablando del gobierno de García? Todavía el año 83, en la mitad del gobierno de Belaúnde. Al hacer esta situación, entonces se forman las grandes unidades en el centro del país. ¿Y en dónde estaba el otro problema ideológico fuerte? En las universidades. En la San Marcos, en la del Callao, San Luis Gonzaga, San Cristóbal de Huamán. Ahí estaba la cantera, ahí estaba ideológicamente siendo preparado. Y de esos hay muchos que fueron condenados y muchos están saliendo, como el señor Morote, que ya salió, que está con arresto domiciliario, y también el Zorro, el amigo del ministro que nombraron ministro de Interior. Zenón. A ese señor le han condenado a 25 años. Ese señor sabía lo que hacía y nosotros lo hemos enfrentado. ¿Cómo lo van a llevar al Ministerio del Interior a un tipo de estos? ¿Y cómo puedes tener un ministro en donde nos han causado grave? ¿Estamos molestos? O sea, ¿tú sí crees que es familiar del ministro? Pero por supuesto, no es que... Del exministro, perdón. Por supuesto que no es que yo no lo conocía, recién me enteré. Como dice Gino Costa, que recién se ha enterado que Eliche es su pariente. No, pues. Mira, yo tengo 67 años. Pero es subjetivo. Lo que quieras, pero... Salvo que me digas, no, aquí está la prueba de que sí es familiar de Vargas. Sí está, es familiar de Vargas. Hay una partida. Está el papá de Vargas, es el papá de este señor. Porque el gobierno lo ha negado y lo ha negado también el exministro, ¿no? El gobierno no va a decir nada, pues el ministro tampoco. Yo conozco al monstruo por dentro y he trabajado yo en la policía años. Y he estado en el comando de la policía como secretario privado de un comandante general 7 años, así que conozco perfectamente, a mí nadie me va a engañar. Y estos jóvenes ministros actuales o estos generales actuales, ni siquiera los he conocido, ni siquiera habían entrado a la escuela, yo ya estaba trabajando ahí. Bueno, hechas las cosas así o dichas de esta manera, que tal vez sean duras, pero molestan, entonces yo tengo que hacer una reflexión, ¿qué está pasando? Nosotros los policías no somos gente de élite que sale de Miraflores, de San Isidro, que viven en La Molina. No hay ninguno que sea así. Muy difícil, bien raro. Son gente de campo. ¿No? Nosotros somos gente de pueblo, somos gente de campo, normalmente somos hijos de policías. En mi casa parece un cuartel. Mi padre ha sido policía. ¿El guardia civil? Guardia civil. ¿Sí? Y así sucesivamente de mis hermanas han sido policía femenina. Posteriormente otros sobrinos están en la Marina. Nos entendemos de esa manera. Claro. Y nos sentimos muy molestos por lo que está pasando porque no se puede hacer una reorganización votando gente. Yo estoy de acuerdo que a los sinvergüenzas de la policía, que a los delincuentes de la policía, a los que hacen de la vida una riqueza... Hay que echarlos de la institución. Hay que echarlos y hay que degradarlos, hay que degradarlos públicamente. O sea, votarlos públicamente. Degradarlos, quitarle todo. Porque al comienzo decías, estoy en contra de que se les vote. No, hay que votarlos. No, a ellos hay que votarlos porque nos están causando problemas. Somos más de 120.000 personas. Pero hay que discriminar. Pero tienes que hacer un debido proceso, rápido, inmediato, juzgarlos, condenarlos y condenarlos como puedes condenar a un terrorista. Porque eso es lo que hacen. Claro, ahora tenemos una justicia muy lenta. Lamentablemente, como dijo el señor Duberly Rodríguez Tineo, que ya no está, que ya se jubiló, un señor que fue diputado de Patria Roja, que estuvo preso también por sus ideas y luego fue presidente de la Corte Suprema, que hay 800 terroristas reciclados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en las instituciones, en el Ministerio de Cultura. Oye, hemos peleado, hemos derramado 5.000 hombres, hemos entregado a la patria, ¿y qué pasa?
Y estos señores vienen y se ríen de nosotros, no pues. Y encima Biomel Guzmán está comiendo gratis desde que ha sido condenado. ¿Cómo es eso? Esta cadena perpetua, pues, come gratis. Claro. El Estado le da de comer, pues. Bueno, así, pues. ¿No es cierto? Así son las reglas, pues, esas son las reglas de Derecho. Del Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho le da médico. Ese Estado de Derecho a este señor no le cobra la reparación civil por el daño causado. No le cobra como a Fujimori tampoco. A ninguno. Todo delincuente tiene que pagar, tiene que hacer predominio. Yo no estoy ni por uno ni por otro, ni tengo color político. Es más, a mí me votaron por denunciar a los apristas, me votaron por insubordinado, por revoltoso, por lo que quieras, por hacer una huelga policial. Yo he participado en 3 huelgas policiales. Cuando tenía 3 meses de alférez en Orrantia, se presentó un comandante del cuartel San Martín, me dijo, entrégueme la comisaría. Yo no te voy a entregar nada, es como entregar el morro de harina. Esa fue la primera. Yo no te entrego nada. ¿Año? En el año 75. ¿Ya? Eso es lo que yo hice. Y claro, me mandaron preso a Las Palmas, a la DIFE. La primera vez que me mandaron preso. Me juzgaba y me decía, ¿por qué estás acá? Porque no le entregué la comisaría. ¿La segunda? La segunda fue en el año 83 cuando con Belaunde nos pusimos también a reclamar y se inicia todas las acciones en la unidad de control de bancos. ¿Y por qué? Porque el control de bancos tenía pues una forma de controlar a las grandes organizaciones y mafias que nos asaltaban todos los días. Entre ellos estaban los terroristas que robaban los bancos para subvencionar sus gastos. Aparte de lo que hacían con las mafias del crimen organizado de narcotráfico, con la gran. Ahí aparece el Vaticano, ahí aparece el trompebuque. Entonces, definitivamente también yo hice ahí una protesta y de nuevo me mandaron preso. ¿En qué consistía tu protesta? Breve. Mi protesta consistía en que no era posible que si nosotros capturábamos a esa gente o nos enfrentábamos a balazos, venía el fiscal y nos metía presos al que disparaba el arma del Estado. No fue contraproducente. Totalmente. ¿Eso para qué me dan ganas? ¿La tercera? Y la tercera y última fue en el año 90, en marzo. ¿Con Fujimori? Cuando ya con Fujimori, yo protesté. ¿Después del golpe? Después del golpe. No, antes del golpe. El golpe fue en abril. Claro, en el año 90 yo regreso de estudiar un curso de Estado Mayor en Colombia. Inmediatamente me doy cuenta de lo que estaba pasando y por qué hago yo esa protesta. Porque se había reorganizado la policía, se había unificado con Alan García, se juntaron a las 3 fuerzas policiales y hermano, y seguía el problema, y peor porque nadie se entendía. Nadie, un desorden, pero esa reorganización. A partir de ese momento nosotros entendíamos qué cosa está pasando por acá, y seguía el terrorismo, seguían los problemas. Y la policía enfrentada entre ellas. No, pero lo más interesante de esto, Rodolfo, es que replegaron 250 puestos policiales, porque los terroristas los habían arrinconado y teníamos la zona liberada, totalmente en la sierra, totalmente, era imposible. Entonces yo vine y protesté y dije, ¿qué reorganización es esta? Me puse bravo, claro, me detuvieron también y me mandaron a Santa Bárbara, al Alipio Ponce, preso nuevamente por insubordinado. Bueno, salí de la prisión porque yo ya estaba estudiando. ¿Y te retiraste o te retiraron? No, me sacaron por insubordinado. Es un pergamino mío, a mí me votaron. A mí no me pueden decir ratero, homosexual, y si lo fuera no interesa. A mí no me pueden decir coimero ni cobarde. Yo he estado herido por Sendero Luminoso. A mí me han herido, me han agarrado balazos y yo también se los he dado, ¿no? Ok. Fíjate cómo es el destino, pasa el tiempo, me gradúo de abogado y luego... Tú estando en la policía ya estabas estudiando. Sí, yo estaba estudiando, pero claro, como me separaron, me puse, como 6 meses estuve preso, después salí, no me pudieron probar y finalmente me dijeron, ¿usted ha desobedecido las órdenes? Ya, pues sí, eso no implica que yo siga preso. 6 meses, salí y me quedé, dije, bueno, pero ¿por qué vuelvo? Mejor de fuera voy a hacer mis protestas y mis cosas, ¿no? Lo hice. Mientras terminabas tus estudios. Terminé mis estudios y luego me gradué de abogado. Y la primera acción que tengo, increíblemente, es que yo postulo al Congreso y luego logro tener un puesto importante como director ejecutivo de bienes y servicios del Congreso de la República. Bien, estando ahí Fujimori da el golpe de Estado y de ganar 15.000 soles mensuales como director F5, termino en mis orígenes como mayor de la policía ganando 400 soles, con que lo gano hasta ahora, es mi pensión. Es mi AFP, esa es la que tengo. ¿Te das cuenta? Bueno,
¿Cuántos años hiciste en la policía? 15 años, 3 meses, más 4 de feria, son 20. Y actualmente ya pues tengo en ejercicio como profesional 30 años, son 57 años que yo estoy en esto. Muy bien, me están pidiendo un ratito a la pausa. Sí. Regresamos en unos momentos más, amables televidentes, para continuar conversando con Jorge Castro Castro, que aunque ustedes no lo crean, es accionista de América Televisión. En 20% del 100% de las acciones le pertenecen a Jorge. Regresamos. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demioteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos en UCI, un canal inteligente. Este es Pulso Informativo. Estamos conversando con Jorge Castro Castro, mayor retirado de la Policía Nacional y abogado que ha estado desarrollando ya desde hace años su labor, y lo hemos invitado. Es un amigo que lo conocemos desde los 90 y nos ha estado contando algunas, vamos a decir así, anécdotas a lo largo de su carrera policial. Bueno, me corrige si no, Jorge, ¿usted también estuvo a cargo del tema del túnel de Polay? En el Congreso de la República fui secretario técnico de esa investigación, ingresé por el túnel y el encargado del financiamiento me dijo que no era una fuga, sino que era un rescate. Ah, un rescate. Así me dijo, ha sido de afuera hacia adentro. ¿Eso quién le dijo? El que en esa época hablé con Rosaluz Padilla. Una de las, después que lo recapturaron. ¿Qué cargo tenía? Ella era tesorera del MRTA. Y efectivamente era una cosa así. Evidentemente aprista. Evidentemente. Ahora, ¿qué cosa había pasado ahí al margen de todo esto? Era que ese túnel sí efectivamente se hizo. Trazaron desde una casa de fuera y se encontraron con una gran piedra en el medio y tuvieron que dar la vuelta y terminó en la tierra de nadie como especie de un tobogán. Entonces él dijo, perfecto, lo que usted ha hecho. ¿Algunas conclusiones de su investigación? Que efectivamente había sido una fuga que tenía 8 meses de trabajo y que habían utilizado un camioncito 350 y la tierra lo llevaban en costales y lo dejaban en la Costa Verde, donde habían hecho una explanada. ¿Alguien terminó preso? Nadie. Se murió Mantilla y no. Y no pasó nada, ¿no? Pero me contó lo que había pasado. Pero no puedo revelar secreto de un muerto. ¿Qué contó? Nadie nos escucha, nadie nos ve. No, pero yo creo que ya no es necesario. Sin duda alguna había sido una operación que facilitó la llave para que Polay pase de la celda al lugar de la tierra de nadie, que era imposible de pasar. Muy bien, vamos ahora, porque el tiempo nos gana, al tema de ahora. ¿Usted lo conoce al señor Kluber Aliaga? Nunca lo he conocido al joven, como te repito, yo salí, mi promoción ya salió hace mucho tiempo, nosotros somos del año 75 más 3 años, son más o menos en el año 2005, estos son jóvenes, muy jóvenes.
en relación profesionalmente, no lo conoció. ¿Qué perfil le ve usted de lo que ha visto en la televisión, A ver, lo ha escuchado en las entrevistas? en el caso de él, me parece que ha habido algún inconveniente sobre la elección del señor, que fue reorganizado con PPK y por Basombrío en el año 2016. Él se fue mal de la policía. Supongo que sí, ya no los he seguido mucho a estos jóvenes, a ninguno de los ministros. Jóvenes entre comillas, porque no están jóvenes. No, pero desde el punto de vista... ¿Usted aparenta ser más joven que él? Yo tengo 67 años, no sé cuántos tendrán ellos, pero yo sí fui formado para ser joven. ¿Ya? No sé ellos. Pero bueno, entonces aparentemente cuando se produce el problema con el señor Cervantes, que es un problema delicado, obviamente, se bajaron a 18 generales, independientemente si sirven o no sirven, si están bien formados o no, y si tienen la capacidad para organizar o no, pero no se tendría que haber hecho una situación que no fue un exceso. Creo un exceso. Este exceso ha generado un malestar tremendo. ¿Usted recomendaría que regresen a lo anterior? Yo creo que regresar sobre lo que ya se dañó es imposible. Lo que le correspondería al presidente de la República es sancionar a quien lo engañó a él. A este señor se lo han engañado. Y ha generado una... Lo han engañado a Sagasti. ¿A Sagasti? Claro, con la recomendación, digamos, ¿a eso se refiere? Por supuesto, alguien se lo recomendó, alguien se lo puso en el señor Cervantes, lo repatrió de España muy cómodamente, mientras acá se morían los policías y se contagiaban en el frente de batalla del COVID-19. Es más, hay un señor general que fue nombrado director que acababa de salir del hospital después de 45 días de sufrir la pandemia. ¿Usted le cree al señor Aliaga cuando dice yo no sabía que desde un celular se podía grabar? Bueno, si los policías no sabemos grabar, entonces ¿en dónde estamos? Pues, si tenemos un equipo Constelación que grabamos el satélite a los narcos, no vamos a saber grabar cosas tan pequeñas. Eso no se sabe, mi hija de 5 años sabe manejar. Entonces, este tipo de artes no, yo pongo la cara y digo, yo no estoy de acuerdo con usted, señor, y no soy ministro. Así es. Y si yo he descubierto verdaderamente lo que ha pasado con esos dos chicos, con Brian y con Inti, se los tengo que decir al presidente, señor, esto no es correcto. ¿Y por qué se apagó la cámara y el señor Muñoz no lo presta? ¿No estará ahí la imagen de la muerte de esos muchachos? Claro. La suspicacia es notoria y además es justa, ¿no? Por supuesto. No hay cámaras, que no hay mantenimiento. No, es justo en la zona. ¿No? Ajá. Claro. ¿Y qué pasa si alguno de los de inteligencia han grabado y mañana sale la verdadera muerte de Brian y de Inti? Que debiera salir ya. Tendría que salir, por una razón muy simple. Yo jamás en mi vida, yo he sido un oficial antisubversivo. Yo he sido un oficial de orden público. He trabajado en la 41 Comandancia. Me he enfrentado a miles de marchas. Al SUTE, a todas las marchas de la CGTP. Jamás le hemos disparado bolas, canicas. Jamás. No se puede hacer. ¿Y sabe lo que pasó? Inmediatamente que murió uno de ellos, a mí me pasaron una imagen donde se nota que le abren el pecho al señor y hay una canica. Una canica. ¿Qué es esto? Eso no es, eso genera duda, mucha duda, y eso genera un gran desorden. Pero yo digo, un trabajo de investigación de la policía no ha podido concluir que en realidad no ha sido la policía sino terceros. A ver, es que no puedes porque estás cambiando ministros, estás cambiando las cabezas, estás cambiando al director de investigación criminal. Bueno, pues si vendió mascarillas sobredimensionadas en el precio al jefe de la DININ, que pongan otro bueno, pues. Claro. Y ese señor que lo juzguen no está preso. Pues. Así es. ¿Por qué? Pero no hacer una racia. No, y a todos. Que me hizo acordar lo que pasó con el SIN cuando lo de Montesinos. Hicieron una racia y al final el Perú quedó a ver, en ese tema específico yo he visto todos los procesos de Montesinos porque yo he defendido a mucha gente vinculada. He visto 300 licitaciones. Todo lo que se acusaba no es correcto. Las barras de oro que se llevó el señor Fujimori, mentira. Han hecho medallas de oro para condecorarlos a esas personas. Y porque un soldado se fue a vender una de esas y le dijo que era bronce con oro, se hizo la investigación. Yo he participado y absolvieron a Tenemos que terminar. ¿Cuándo me invita a su canal, América Televisión? A ver, en cuanto lo recuperemos y como una primicia, estamos planteando una denuncia en los Estados Unidos de América por haber utilizado la ley del dólar. Con 3,5 millones con el BCP se pagó una de las obligaciones a Televisa. Luego le compraron acciones supuestamente de Perú Visión, que es la empresa a la que pertenezco, es la dueña de Canal 4, por parte de Redes de Colombia y El Comercio, el señor Luis Miro Quesada Barriga. Estos señores tendrán que responder en los Estados Unidos por lavado de activos. Aquí no voy a ganar nada.
allá los voy a hacer lo que pasó con Lavajato y lo que pasó con la FIFA. Usted tiene el 20% de acciones. Yo tengo el 20% que es motivo de... ¿Le dan utilidades o no? No, se los he cobrado y se han hecho los suecos, pero han recibido Reactiva Perú, me la tienen que pagar. ¿Usted entra al canal, etcétera? No, ¿para qué? Lo miro de lejos y además es digital y ahora se necesita tremendos equipos. Lo de Pachacamac me lo tiene que dar. ¿Y no los convocan a usted para, digamos, cuando hacen ¿Usted cree que Momen me va a convocar? ¿Usted cree que los Miroquesá me van a convocar? Definitivamente no. Ese canal fue entregado y regalado por el señor Toledo, con una carta de un 13 de febrero del 2003, en la que le dice: hemos tomado el Canal 4, señor presidente, muchas gracias. Luis Miroquesá Balega, Gustavo Momen Seminario y Aguirre Nogués de Redes de Colombia. Eso tiene que responder. 17 años estoy investigando. Increíble. Y esto tiene que ser ya, porque es parte de todo lo que ocasiona acá en el país, parte del desorden. Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias.